Comenzamos la semana pasada una serie que se llama así, querida iglesia, porque estamos hablando del libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el fin de los tiempos, ¿no? Las cosas que no entendemos, las imágenes que nos presenta el libro de Apocalipsis que son un enigma muchas veces. Es como que, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? No podemos entender. Y como les dije la semana pasada también, parte del punto es que está el apóstol Juan tratando de describir lo indescriptible. Está tratando de mencionar cosas y traer ciertas características, destacar ciertas características de cosas sobrenaturales. ¿Cómo tú puedes describir algo que no se puede describir? Qué difícil, ¿no? No hay palabras suficientes. Nuestra mente es muy pequeña para poder comprender la grandeza de Dios. Ustedes saben que se ha estudiado que el cerebro humano realmente se usa solamente un porcentaje de su capacidad, ¿verdad? ¿Han escuchado eso, no? Yo estoy convencido, yo creo firmemente de que eso fue consecuencia de la caída del pecado, de que en el diseño original de Dios nosotros éramos capaces de entender muchas más cosas que hoy día no somos capaces de entender. Acuérdate que en el Edén Dios estableció una relación perfecta con el ser humano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es una relación perfecta con el ser humano? Pues nosotros vivimos la restauración de eso a través de Jesucristo, pero nosotros no vemos a Dios como Él nos ve a nosotros todavía, dice la palabra. Nosotros veremos a Dios cara a cara, ¿cuándo? En la eternidad. En la eternidad eso va a ser, y dice la palabra que ahí vamos a tener un cuerpo renovado, glorificado. ¿Ok? Que eso, la manera en que yo lo interpreto, es que aún nuestras capacidades de entender las cosas se va a amplificar. Y vamos a poder nosotros entender a Dios como ahora mismo no somos capaces de entenderlo por completo. Entonces eso en vez de ese misterio, en vez de ponerme nervioso, en vez de asustarme, me da expectativa. Me da expectativa a lo que ha de ser. Apocalipsis 1:3 nos da la razón principal, la primera razón por la cual nosotros debemos detenernos en este contenido. Te lo repaso nuevamente. Dice Apocalipsis 1:3: Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje. Ahí todo el mundo recibe esa bendición, amén. Y obedecen lo que dice. Hay un catalogador ahí, ¿no? Y obedecen lo que dice, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Amén. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Amén. Eso es un mensaje que debemos escuchar cada vez más y más. Más y más. Una pregunta válida en cuanto a eso es: ¿por qué no ha venido todavía? Si llevamos diciendo esto por generaciones. Ustedes saben que incluso los discípulos, ellos estaban dentro de la noción de que eso iba a ocurrir dentro de su espacio de vida. Ellos entendían en ese momento que Cristo iba a regresar cuando ellos todavía estaban vivos. Ellos entendían eso. Porque así operaban. Entonces, ¿por qué no ha ocurrido todavía? Cuando tú te haces preguntas, decíamos en estos días y decíamos en las reuniones Silo que hacemos y cuando hacemos tenemos diferentes interacciones, que en esta congregación, en esta iglesia, nosotros no tenemos resistencia a las preguntas, todo lo contrario. Este que está aquí ama las preguntas porque yo le hago muchas preguntas a Dios también. Y Dios no resiste las preguntas. Dios no es un niño inseguro que no le gusta que le pregunten cosas difíciles. Todo lo contrario, Dios dice en su palabra que el que busca, encuentra. Y eso es un llamado a decir: todas las preguntas que tú tienes, tráemelas. No dudes en ningún momento el traer tus interrogantes al Señor, el preguntarle a Dios, pero preguntarle a Dios mientras estás en comunión con Dios.
Porque cuando estás en comunión con Dios y creces en esa relación, en esa comunión con Dios, entonces es que vas a encontrar las respuestas a las preguntas. ¿Por qué? Porque vas a afinar tu oído a las respuestas. Y las respuestas las vas a encontrar en la presencia de Dios y vas a encontrar en revelación a través de su palabra. Así que la pregunta válida es ¿por qué Cristo no ha venido todavía? Respuesta está en 2 de Pedro 2.9. Búscala ahí donde tú estás. 2 de Pedro 2.9, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Algunos piensan y dicen, pero ¿por qué está lento todavía? Dice, al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. En muchas ocasiones yo les he dicho que el corazón de Dios, el deseo de Dios bíblicamente es que todos sean salvos. Dios no quiere, escucha bien, y esto a veces se malinterpreta, pero escucha bien, Dios no tiene el deseo, Dios no quiere, no es el objetivo de Dios el enviar a nadie al infierno. El infierno se traduciría como una separación eterna de Dios. Y una separación eterna de Dios, desde como nosotros no entendemos la magnitud de la eternidad y lo sobrenatural, nosotros desde este punto de vista decimos, hay gente que dice, pues mejor todavía. No, es que tú no estás entendiendo que sin Dios, cuando hay un vacío de Dios en la vida, entonces no hay amor, no hay justicia, no hay paz, no hay quietud, no hay cariño, no hay amabilidad, no hay nada de eso. Y entonces ahí la gente dice, no, pero yo puedo tener esas cosas sin Dios. Error, porque nosotros, aún la gente que no le sirve al Señor, vive en un mundo y por misericordia de Dios, como quiera experimentan destellos de lo que es Dios en su vida. Experimente la misericordia de Dios en su vida. Entonces, el deseo de Dios es que todos sean salvos. Y como el deseo de Dios es que todos sean salvos, Él extiende, dicen otras versiones que Él dilata su regreso. Él extiende su regreso por amor a aquellos que todavía no han escuchado el mensaje de la salvación. Qué tremendo, ¿no? Estamos viviendo bajo ese tiempo de oportunidad. Y ese tiempo de oportunidad ha sido extendido por Dios mismo. ¿Impulsado por qué? Por su amor y su misericordia. Él nos da señales de advertencia para ubicarnos en la posición correcta. Mira lo que te está diciendo ahí en ese pasaje. Dice, Él dilata su venida, porque Él no quiere que nadie sea salvo. Él dice, para dar oportunidad a que todos se arrepientan. Nosotros nos tenemos que arrepentir. Tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque nos hemos desconectado, le hemos fallado a Dios. Todos estamos en ese mismo barco. Cuando nosotros hablamos de esto, yo no te estoy hablando aquí desde un pedestal diciéndote tú, arrepiéntete, impío. No, yo me tengo que arrepentir igual. Porque yo estoy en el mismo barco que tú. Necesito el perdón y la misericordia de Dios igual, pero lo he reconocido en mi vida. Hay algunos aquí que lo han reconocido en su vida también, ¿verdad que sí? Y vienen al Señor y dicen, Señor, yo quiero venir delante de ti. Entonces estamos aprovechando ese tiempo de oportunidad que nos da el Señor. Él nos da las señales de advertencia para ubicarnos en la posición correcta antes de que su promesa sea cumplida. Dios está enviándonos todas las señales posibles. Todas las señales posibles para avisarnos y decirnos, oye, pendiente, porque esto está cerca. Pendiente que esto está cerca. Puede ser tan cerca como ahora mismo, o puede ser tan cerca como mañana, o puede ser en un año, no sabemos. Para Dios no hay diferencia. Para Dios 1000 años es como un día es como 1000 años, dice la palabra. Nosotros no sabemos. Pero si nosotros prestamos atención a las señales que hay alrededor de nosotros, hay cosas que se están dando hoy que no se habían dado en ningún momento de la historia. ¿Ok? Y nosotros prestamos atención y decimos, Señor, yo quiero vivir, yo quiero prestar atención a tus señales, a tus advertencias, responder a ellas como si el día fuera hoy. Como si el día fuera hoy. Siempre apuntando a que eso que todavía no podemos entender, la magnitud de lo que es la eternidad, siempre va a ser mejor que esto. En el cielo, como dice Juan Luis Guerra, no hay hospital. En el cielo no hay renta, no hay biles, no hay pelea, no hay ansiedad, no hay inquietud, no hay nada de eso.
Uy, tremendo. Eso va a ser mejor que cualquier cosa que tengamos acá. Y apuntamos hacia eso. Mientras tanto, le somos fieles al Señor. Fieles al Señor. Y esta es la motivación detrás de las cartas a las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis. Jesús le está escribiendo, le está haciendo una declaración, está haciendo una súplica, está haciendo un reporte hacia las 7 iglesias que estaban establecidas en ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por extensión, eso nos toca a nosotros, porque nosotros somos parte de la iglesia de Jesucristo. Hay nada más, ponte a pensar en eso. No quiero como que pasar la página tan rápido en ese sentido, de que tú y yo, aquí en el 2024, aquí en Texas, viniendo de los rincones de la tierra que vinimos, tú y yo somos contados dentro de esa iglesia que habla ahí. Eso que está diciendo Jesús nos aplica a nosotros. Es parte de esas advertencias que Él nos está queriendo dar. La semana pasada vimos la primera iglesia, que fue la iglesia de Éfeso. Y hoy vamos a la próxima, que es la iglesia de Esmirna. Ve conmigo a Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer los versos del 8 al 11. Este mensaje a la iglesia de Esmirna es un mensaje corto, pero muy significativo. Corto, pero conciso. Corto, pero a la yugular. Rápido. ¿Qué? Rápido. Apocalipsis 2, del 8 al 11. Leo en Nueva Traducción Viviente y dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Esa es la instrucción que le dice Dios a Juan, el apóstol Juan. Dice: este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto pero ahora vive. Jesús, ¿no? Verso 9. Escucha bien, porque son pocos los versos. Dice: yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. ¡Por diablo! Verso 10 dice: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Termina diciendo el verso 11, como terminan básicamente todos esos mensajes que vamos a ver en las 7 iglesias. Dice: todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu Santo. Porque hay gente que tiene oídos para oír, pero no oyen. Yo no sé si tú te has enfrentado a gente así, de que tú dices: mano, es como si yo estuviera hablándole no sé, al viento, a la pared. Y si yo digo: wow, qué tremendo. Oye, escucha lo que te estoy diciendo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Esa expresión es lo que nos está queriendo decir Jesús aquí. Mira, presta atención, mano. Presta atención, escucha lo que te estoy diciendo. Es importante, importante. El que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él le dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte eterna. La vida eterna y la muerte eterna. O sea, el cielo, lo que conocemos como el cielo y el infierno. Sí. Entonces, si se dan cuenta, este mensaje de momento es como un poco desalentador. Es como, no sé, yo trato de no ser tan nube negra, ¿no? En los mensajes. Pero uno lee la palabra y en muchos momentos uno dice: pero es que eso es lo que dice ahí. Entonces, ¿cómo yo lo interpreto? ¿Cómo yo manejo eso? Pues ahí va a ser la diferencia de cómo yo lo interpreto. ¿Ok? Pero es un poco desalentador, pero es de primera instancia. De un momento dice: aquí me está hablando de algo que no me gusta, porque me está hablando de un concepto que es incómodo. Porque siempre nosotros queremos escuchar los mensajes. ¿Cuáles son los mensajes que nos gusta escuchar?
Serás prosperado en todo. Todo te saldrá bien. ¡Yay! Dios concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Los hijos del rey, los que andan con caballos Cadillac todo el tiempo, todo eso. Y yo voy a la palabra y encuentro tantas instancias como esta que retan ese mensaje. No es que Dios, vuelvo y te insisto, no es que Dios desee mal para tu vida, al contrario, te quiere apuntar a lo que es mejor. Hay demasiada gente que se enfoca en las cosas de este mundo. Y si tú priorizas las cosas de este mundo, te estás quedando corto. Te estás quedando con lo más mediocre. Te estás quedando con lo más sencillo y pobre de lo que nosotros podemos encontrar en nuestro caminar con Dios. Los apóstoles fueron gente que pasaron por 1000 vicisitudes y Dios cumplió su propósito en ellos. No hay satisfacción más grande que esa gente. Entonces, aquí Jesús, dando ese mensaje, Él está destacando algo que tampoco se habla mucho en las iglesias hoy día. Lo que la palabra dice sobre el sufrimiento. Entonces, en el caso del sufrimiento, me parece súper interesante que en muchas conversaciones que yo he tenido que considero, voy a decir algo también controversial en algunos círculos, controversial para alguna gente. Considero a algunas personas como hermanos y hermanas en Cristo que son católicos. Qué difícil es eso. Qué terrible. No es ecumenismo, escucha bien. Mis amigos que considero mis hermanos en Cristo, les explico cuáles son mis objeciones claras con la Iglesia Católica. Pero mira, estos son conversaciones en buena lid, gente que considero mis amigos y me consideran su amigo. Yo tengo todas estas conversaciones. Hablamos sobre eso, hablamos sobre el bautismo. Esa fue una de las últimas conversaciones que tuve con un amigo que es católico, lo considero mi amigo, y en estas conversaciones muchas veces, la inmensa mayoría de las veces terminamos diciendo, pero te considero mi hermano en Cristo. Y él me dice, yo te considero mi hermano en Cristo también. Qué difícil, ¿no? ¿Cómo tú puedes llegar a eso? Y dice, porque a pesar de que tenemos estas diferencias fundamentales, y yo creo que hay error en todo eso, y hay abusos también históricos, pero al final sí estamos apuntando al mismo Cristo. Contrario a otros, por ejemplo, los mormones, es otro Cristo el que ellos hablan. Por eso es que cuando cantábamos nosotros decimos, esto no es religión, la religión desmantelada de mi vida, esto no es una expresión vacía. Cuando estamos diciendo eso, lo estamos diciendo en serio. Esto no es religión de tú decir, esto es 1, 2, 3 pescado, como decíamos en Puerto Rico, y simplemente ya. Acéptalo porque yo te lo digo. No, búscalo. Pero una de las conversaciones que yo he tenido con mis amigos que considero hermanos en Cristo tienen que ver alrededor de este tema del sufrimiento. Porque yo digo, qué interesante es que en la iglesia tradicional, en la iglesia católica tradicional, se habla mucho más de esto que en la iglesia evangélica. Se habla más del sufrimiento que en la iglesia evangélica. En la iglesia evangélica de momento tenemos esta idea de que cuando venimos a Cristo es una varita mágica, de que todo nos va a salir bien de ahora en adelante, y la palabra no dice eso. Eso no está escrito así. Jesús lo dijo de manera tan clara y explícita. Antes de irse le dijo a los discípulos, en este mundo ustedes van a tener aflicciones, van a tener vicisitudes, van a tener tribulaciones. Eso está ahí. Pero nosotros insistimos y en las iglesias evangélicas adoptamos una versión distorsionada de Filipenses 4:13. Ese le gusta mucho a todo el mundo. Filipenses 4:13 dice, no lo sabemos de memoria, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo hacer, y ese es el verso Superman, ese es el verso He-Man, por el poder de Grayskull, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Queremos afirmar el verso 13 de Filipenses sin obviar el contexto que está en el verso 12. ¿Tú has leído el verso 12 de Filipenses 4? Léelo, búscalo, Filipenses 4:12. El 13 es que insistimos. Nadie puede conmigo porque todo lo puedo en Cristo, todo puedo hacer, todo. No, pasamos por alto, es el verso 12. El verso 12 dice,
Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Él está diciendo: yo he pasado por toda situación. He vivido en tiempos de bonanza en mi vida y he vivido tiempos de extrema escasez. Y en medio de todo, en todo, he podido ver a Cristo. Cristo me ha sostenido en medio de toda situación. Eso es lo que significa ese verso. Eso es lo que significa ese verso. No es la varita mágica de lo puedo hacer todo, ¡cling!, la hada madrina. No. Nosotros tenemos, y escuchaba a un siervo del Señor, un predicador en estos días, diciendo algo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que él está diciendo. Era el español, Itiel Arroyo. Y él decía, nosotros en la iglesia lo que tenemos es un montón de supersticiones que las llamamos cristianismo. Yo le digo, tienes mucha razón. Él tiene mucha razón en lo que está diciendo. Tenemos muchas supersticiones, cosas que arrastramos de nuestra manera terrenal de vivir, y las llamamos evangelio. Y eso no es el evangelio. En el evangelio hay ganancia, pero es una ganancia por encima de lo natural. No podemos nosotros enfocarnos solamente en lo natural. Ahí el apóstol Pablo está comunicando eso. Dios ha estado con él en todo tipo de circunstancias. Y ahora nosotros tenemos que hacer una salvedad. Estamos hablando de sufrimientos que experimentamos en Cristo. Los sufrimientos que experimentó Pablo, era Saulo, y experimentó después Pablo, cuando Dios le cambió el nombre, lo experimentó ¿por qué? Por seguir a Cristo. Experimentó sufrimientos por seguir a Cristo. Hay una diferencia entre los sufrimientos que nosotros pasamos por lo cabeciduro que somos. Hay una diferencia. Hay sufrimientos que nosotros nos estamos acarreando para nosotros mismos. Sin embargo, aún así nosotros tenemos la esperanza, tenemos la oportunidad de que aún así nosotros podemos acudir a Cristo, aunque nos hayamos disparado en el pie. O sea, que hay sufrimientos que estamos pasando por culpa de nuestras malas decisiones. Aún así, si acudimos a Cristo, recibimos las fuerzas que habla Filipenses 4:13. Pues dice ¿qué? Todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Él me fortalece para poder enfrentar todas las cosas. Porque la gente piensa que lo peor que te puede pasar es vivir en escasez. Te aseguro que eso no es así. La escasez y el sufrimiento, la calamidad, la vicisitud, son los momentos de mayor claridad en nuestra vida. Escucha bien, son los momentos de mayor claridad en nuestra vida. Cuando la gente está en bonanza, es cuando la gente está adormecida y se está dejando llevar por las corrientes de lo que sea. Y termina después, de momento abrió, ay, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Que llevas tiempo sin cuidar las cosas que tienes que cuidar, porque estabas en un tiempo de abundancia en tu vida, abundancia a nivel material, que te distrajo tu mirada. Y como distrajo tu mirada, entonces ahora te encuentras en esta consecuencia peor. Los momentos de escasez no son momentos, mira, si los vives en Cristo, son los momentos de mayor crecimiento en tu vida. Pero el Señor también nos da momentos de bonanza, nos da bendiciones, y entonces también tenemos que acudir a la fortaleza de Dios para que en ese momento mi mirada no sea desviada. Hace falta la fortaleza del Señor también en ese momento, incluso más que en el momento de la necesidad. Por eso es que este concepto del sufrimiento es muy mal interpretado. Tenemos una esperanza mayor si permanecemos en Él. En medio de las aflicciones, las pruebas, la promesa, como les mencioné, Jesús le dijo, sí, van a tener aflicciones, pero hay una promesa. Pero yo he vencido al mundo. En este mundo van a tener aflicciones, pero no teman. Yo he vencido al mundo. Se nos olvida eso. De momento es como si nos cambiaran la ficha en
en nuestra mente y pensamos que lo que nos está diciendo Jesús es: en este mundo no van a tener problemas. Pero eso no fue lo que Él dijo. En este mundo hay aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Si permanecemos en Él, las aflicciones y las pruebas no se van a llevar lo mejor de nosotros. Al contrario, porque tenemos una esperanza mayor. Y la pregunta es: ¿qué hacemos mientras tanto? Ok, Señor, esto está ahí. Ok, entiendo. Al fin. Entiendo que esto no es una varita mágica de que todo te va a salir bien. En términos humanos. Porque nos podemos sentarnos a discutir una hora qué significa bien. Todo te va a salir bien. ¿Qué tú quieres decir con bien? Pero no te voy a tener una hora analizando la palabra bien. Pero simplemente te voy a decir lo siguiente. Hay algo mejor que Dios tiene para nosotros que lo que nosotros ideamos, que es lo que nosotros queremos en esta tierra. Siempre el plan de Dios es mejor. Siempre su voluntad es perfecta. Es buena, agradable, perfecta. Esa es la escala. Y hacia ahí es que apuntamos. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo lidiamos entonces con el sufrimiento que inevitablemente, ay Señor, esa palabra, inevitablemente experimentamos en múltiples instancias de esta vida? ¿Cómo proceso el sufrimiento? ¿Cómo lo proceso? Ya me doy cuenta que no lo puedo evitar. Como hijo de Dios, escucha bien, un paso más profundo. No tan solamente no lo puedo evitar, no lo puedo tampoco resistir. ¿Qué yo hago entonces con esos momentos que llegan a diferentes niveles? A diferentes niveles. Algunos de ustedes están sufriendo en el trabajo, otros de ustedes están sufriendo en la familia, otros de ustedes están sufriendo a nivel físico, personal, ¿verdad? Yo decía, Señor, los que saben, de momento a veces me ven cojeando. Yo llevo meses que me lastimé este pie izquierdo, a pesar de que estoy bien livianito y todo, me lastimé el pie izquierdo corriendo detrás de la perrita de casa que se escapó. Y yo decía: ay Señor, Padre, alivíame eso. Claro, ese sufrimiento no se compara a gente que conozco que están enfrentando enfermedades terminales, ellos o con sus hijos, peor todavía. O sea, hay sufrimiento de todo tipo. Hay gente, puedes estar experimentando diferentes sufrimientos con tu diario vivir, con la dinámica de tu casa. Hay sufrimientos todos. Mira, newsflash, noticia de última hora. Todos sufrimos. Los que dicen para de sufrir, ¿quiénes son esos? Para de sufrir, compra la rosa de qué sé yo qué. Esos son los brasileros, ¿no? Los brasileros de la Iglesia Universal. Eso es una secta, eso no es una iglesia real, ¿ok? Para de sufrir, aquí está esto y te cuesta tanto. Ay, qué lindo. Fácil. No. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra no dice eso, la palabra dice: en medio del sufrimiento que estás, te encuentras a Dios. Encuéntrate con Dios y encuéntrate con Dios y vas a crecer. ¿Qué hacemos mientras tanto? ¿Cómo proceso ese sufrimiento? Escucha bien esto. Cierra tus ojos y medita en esto. ¿Cómo algunos de los apóstoles procesaron esto? Escucha bien. Pablo, el mismo que dijo todo lo puedo en Cristo me fortalece, dijo en Colosenses 1:24, dice: me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes. Ay, santo, yo no estoy en ese nivel, Señor, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Piensa eso bien, medita en eso. Dice, Él se está alegrando del sufrimiento, está sufriendo por la iglesia,
Y si tú lees la historia de Pablo, él no está sufriendo simplemente porque está estresado. Él estaba escribiendo esto desde la cárcel, gente. Estaba sufriendo físicamente, emocionalmente, mentalmente, pero espiritualmente él estaba alegre. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo. Escucha bien esa parte. Clave. Ahí está el secreto. Participo de los sufrimientos de Cristo. Te haces partícipe de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. O sea, los sufrimientos de Cristo continúan, están activos. Lo que sufrió Jesús en el sacrificio está activo en su iglesia. Y cuando tú y yo pasamos por momentos de sufrimiento, pero acudimos a Él, nos hacemos partícipes del sufrimiento de Cristo. El mismo Pablo también dice en 2 Corintios 1:5, dice: nosotros sufrimos mucho, así como Cristo sufrió, pero también por medio de Él Dios nos consuela. Dios no te deja solo ni sola en medio del sufrimiento, en medio del dolor. Dios no te deja solo ni sola. Cristo sufrió. Cuando tú estás en medio del sufrimiento, no solamente digas pobre de mí. Acuérdate que Jesús sufrió y Él sabe lo que se siente ser abandonado. Él sabe lo que se siente ser dejado atrás. Él sabe lo que se siente quedar solo. Él sabe lo que se siente. Él decía, el sufrimiento más grande de Jesús estaba en la cruz, cuando Él decía, miraba hacia el cielo y decía: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba cargando todo el pecado del mundo en sus hombros. Dice que el Padre alejó su mirada de Jesús. Para el Rey del universo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, no hubo mayor sufrimiento que eso. Otro de los apóstoles, Pedro, en 1 Pedro 4:13 dice: en cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo en su sufrimiento, para que tengan oye bien, el que tenga oídos para oír, oiga, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Tengan la inmensa alegría. Partícipes con Cristo en su sufrimiento. Participe con Cristo en su sufrimiento. Qué interesante que quien me lo haya recordado es uno de estos que considero mi hermano en Cristo. Hace meses atrás me lastimé el hombro, y saben que me lastimé el hombro malamente. Y no podía, dolor súper intenso, que por un par de noches no me dejó dormir. Y ese hermano en Cristo, fuera de lo típico, ¿no? Llegó al colegio, él es profesor del colegio. Llegó al colegio, me pone la mano suavemente en el hombro: ora por mí. Y me recuerda esto. Me dice: Nelo, deja que esto se vuelva una oportunidad de participar en los sufrimientos de Cristo. Me desmanteló en ese momento. Yo decía: ¿por qué? Nosotros en la iglesia evangélica somos tan escépticos y a veces tan ciegos de ver lo que está diciéndonos tu palabra, Señor. Cuando estés pasando por situaciones, no es para que, mira, es un engaño de Satanás el que te tengas lástima a ti mismo. No te tengas lástima a ti mismo, porque Jesús no se tuvo lástima a sí mismo. Si estás caminando con Dios y pasando por pruebas que inevitablemente las pasas, aprende a decir lo siguiente: Señor,
Me hago partícipe de tus sufrimientos. Me hago partícipe de tus sufrimientos. Quiero ser más como tú. Quiero ser más y más como tú. Eso es una parte inevitable de esta vida. Pero cuando lo experimentamos estando en Cristo, el resultado es que nos parecemos más a Él. Entonces el llamado no es a vivir en negación de que el sufrimiento no va a llegar a nuestras vidas, sino más bien procurar estar aferrados a Cristo en el momento en el que llegue. Tú claramente puedes identificar asuntos en tu vida que lo puedes catalogar así, como esas aflicciones, como esos sufrimientos. Acude a Cristo, procura estar en Cristo, aférrate a Cristo, porque la promesa está en 2 Corintios 4:17. Es una promesa que me llena. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dice así en Nueva Traducción Viviente, ese mismo verso, 2 Corintios 4:17, dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas, no durarán mucho tiempo, sin embargo nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. El sufrimiento no es para siempre. Apuntamos a una esperanza mayor. En el cielo no hay sufrimiento. En la eternidad ya no va a haber nada de esto. Mientras tanto, aferrémonos a Cristo y procuremos permanecer en Él en medio de toda circunstancia.